EC7137 electrónica de potencia 3, 2.3.2, FAS conectados en serie con la línea TSSC. Compensadores capacitivos con niveles discretos de compensación. Los compensadores de este tipo operan con un número limitado de incrementos discretos en la impedancia capacitiva que pueden agregar en serie con la línea de transmisión. Pueden ser de dos tipos. 1. TSSC, Thyristor Switched Series Capacitor básico. 2. TSSC, Thyristor Switched Series Capacitor de múltiples elementos. La lámina muestra el diagrama unifilar del TSSC básico de un elemento y las formas de onda de corriente y tensión que se observan en el mismo durante un ciclo completo de operación. En el TSSC, el conmutador bidireccional SW solo opera en dos estados. 1. Apagado. No circula corriente por SW, el condensador queda en serie con la línea, aplicando el valor total de la compensación de la reactancia capacitiva. Operando con una corriente de valor I, la tensión de compensación B inyectada en la línea por el TSSC básico es el producto de la corriente de línea por la impedancia del condensador. Segundo, encendido en conducción completa. La corriente de línea circula por el interruptor SW, el condensador queda cortocircuitado, no se aplica compensación a la línea. Cuando el fax está en estado de no compensación, los tiristores están recibiendo un tren de pulsos continuo de señales de disparo para que se mantengan encendidos cortocircuitando al condensador. Para pasar de no compensación a compensación, el controlador del fax deja de aplicar pulsos de disparo a los tiristores del conmutador y el arreglo serie de tiristores en conducción se apaga naturalmente en el siguiente cruce por cero de la línea. Para pasar de compensación a no compensación con la menor perturbación y sin sobrecorriente, el controlador debe aplicar los pulsos de disparo a los tiristores del conmutador en el momento en que el cruce por cero de la corriente de la línea coincide con el cero de tensión en el condensador. En principio, el TSSC puede cambiar de estado cada ciclo completo de la corriente de línea, aunque lo normal es que permanezca en el mismo estado por largos periodos de tiempo. TSSC de múltiples elementos. El compensador está formado por la conexión serie de N TSSCs individuales. Las condiciones de encendido y apagado de cada elemento son las descritas para el TSSC básico. Cada TSSC individual en el arreglo opera en el modo todo y nada. El control del equipo puede fijar en cada ciclo de línea el estado de cada uno de los n dispositivos del arreglo, lo que produce 2 a la n valores discretos de compensación. La lámina presenta las ecuaciones de cálculo de la impedancia capacitiva del arreglo TSSC de múltiples elementos. La lámina presenta las ecuaciones que definen la tensión de compensación en función del número de elementos conectados, el rango de variación de la corriente y el valor de la impedancia máxima requerida para lograr la máxima tensión de compensación deseada. La lámina presenta las ecuaciones que definen el tamaño del incremento de voltaje producido por un elemento del arreglo, el valor de la impedancia de cada módulo y la determinación del número n de elementos necesarios para lograr el nivel de precisión deseado en dichos incrementos. Por supuesto, n debe ser un número entero. Si el n calculado no es entero, se debe redondear. Si se redondea por arriba, el delta B resultante será menor que el máximo, aumentando la precisión de los ajustes, pero incurriendo en el costo de un módulo TSSC adicional. Si se redondea por abajo, no se incurre en el costo adicional, pero la precisión de los ajustes disminuye por debajo de la deseada. Operación como compensador de voltaje. Inicialmente todos los condensadores de compensación están en línea y la tensión de compensación crece linealmente con el aumento de la corriente I. Cuando la tensión alcanza el valor Vc más delta Vc,
el control enciende los tiristores de uno de los arreglos de tiristores en antiparalelo, lo que cortocircuita a uno de los condensadores sacándolo de la serie. La tensión cae a BC menos delta BC y si la corriente sigue creciendo, se repite la operación cuando se vuelve a alcanzar el valor crítico BC más delta BC y el controlador acciona el siguiente arreglo de tiristores. El proceso se repite hasta que la corriente deja de aumentar o hasta que todos los condensadores están cortocircuitados y el TSSC no puede seguir compensando. Cuando la corriente empieza a decrecer y el voltaje llega al valor BC menos delta BC, el control desactivará uno de los arreglos antiparalelo de tiristores conectando otro condensador en serie con la línea, aumentando la tensión de compensación al valor BC más delta BC. Si la corriente sigue decreciendo, el proceso se repite hasta que todos los condensadores están en línea y el TSSC de múltiples elementos ya no puede influir en la operación de la línea. Operación en el modo de control de impedancia. En el modo de operación de control de impedancia, el valor de la impedancia máxima de compensación, ZCmax, se calcula como el cociente que resulta de dividir el voltaje máximo que se desea agregar, Bcmax, entre la corriente máxima prevista para la línea compensada, y más. ZCmax es el máximo valor de impedancia de compensación, que se conectará en la línea cuando todos los n condensadores estén conectados en línea. Número n de módulos en el TSSC es el número de niveles de control que se requiere y finalmente el condensador de cada módulo debe tener una capacidad C dada por el cociente que resulta de dividir el número n de niveles deseados entre el producto de la frecuencia angular por el valor máximo de la impedancia de compensación.